Bueno, y entonces cátedra médica hoy, psico-oncología, el doctor Larry Gómez, médico psiquiatra y psicólogo clínico, junto con el licenciado Salvador Estepan Abreu, quien es psicólogo clínico, ¿ah? Con entrenamientos en todos estos temas relacionados a la psicología clínica, drogodependencia, terapia de pareja. Hoy hablamos de psico-oncología. A través del 809-682-9850 usted puede hacer su intervención. Puede llamarnos acá, línea internacional 833-380-0062. Doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor Gómez. Buenos días, licenciado Estepan. Cuando ustedes estaban ubicando a qué se dedica la psico-oncología, hablaron del familiar, hablaron del paciente, pero pregunto, ¿y el personal de salud? El impacto del personal de salud, del oncólogo, que está constantemente trabajando con un diagnóstico catastrófico, ¿no necesita también la mediación de ustedes? Sí, en muchos casos, buenos días, doctor Lafontaine. En muchos casos requiere la asistencia, porque el personal que trabaja con pacientes oncológicos es un personal que maneja mucho estrés y mucha frustración, porque son pacientes que no tienen un pronóstico como uno desearía que tuvieran en términos de curación. Entonces a veces experimentan síndrome de burnout, a veces experimentan depresión, frustración por el, digamos, por el acercamiento, la confianza que han evidenciado con estos pacientes a lo largo de 5, 10 años, 15 años tratándolo, y el paciente fallece de un momento a otro de manera inesperada cuando se tenía previsto otro desenlace en términos de que pudiera durar más tiempo. Pero también está el familiar directo del paciente que emocionalmente se va drenando y donde esa frustración, esa impotencia, ese impacto del diagnóstico de su familiar y además de la ira que experimente el paciente, es desplazada esa ira con el cuidador, o con el tutor, porque muchas veces no son familias, sino tutores que están al frente de la situación. De manera que es un dato importante, toda la persona que está alrededor del paciente con problemas oncológicos, en este caso cáncer, emocionalmente recibe un impacto que puede ser incluso un duelo anticipado de lo que podría generar esta enfermedad, o sea, la impotencia y la frustración y los sentimientos encontrados que tiene en torno a este paciente, ver un paciente deteriorarse progresivamente e incluso después que le han administrado una cantidad de medicamentos que son por demás sumamente costosos. Entonces, es todo una situación sumamente compleja en ese sentido. Antes de irnos a la pausa, usted mencionaba algo que es muy común en los familiares del paciente oncológico y es el ocultar la realidad, el no decirle nada. Lo hacen como una manera de proteger al paciente, pero ¿realmente les hace bien esto a los pacientes oncológicos o esa es una conducta incorrecta que de alguna manera hay que erradicar? Es una conducta incorrecta porque el paciente tiene todo el derecho de conocer su proceso salud-enfermedad y creo que los familiares, como les decía, esa conspiración del silencio, a veces, por ejemplo, a los niños pequeños de 6, 7 años, no se le dice en términos figurados su realidad, o sea, lo que está pasando y ve que a su mamá se le cae el pelo porque está recibiendo quimio. Entonces, hay técnicas psicológicas que permiten que a ese niño se le transmita esa información de acuerdo a su edad y pueda entender medianamente esa realidad. Entonces, el paciente tiene una demanda de información. Y lo ideal, incluso eso mejora el pronóstico. ¿Por qué? Porque el paciente dice, mira, yo investigué, si yo me protejo, si me cuido de las aglomeraciones de personas, si llevo una dieta, si hago lo que el médico me está diciendo, pues entonces mi pronóstico podría mejorar. Y hace que el paciente se empodere de su situación. Claro. De manera que es un dato sumamente importante. Hay pacientes, por ejemplo, que lamentablemente dicen, doctor, yo me voy a ir por 3 meses. Uno les sugiere que no se vayan, que sigan con su tratamiento. Y cuando regresan a la consulta, ya entonces el cáncer está avanzado en un nivel 4, que ya pasa a cuidados paliativos, que ya pasa solamente a manejo del dolor.
a mejorar su calidad de vida solamente, donde ya no se puede hacer nada. Sin embargo, en ese momento que él estaba ahí se podía hacer algo en términos quirúrgicos, de quimioterapia, de radioterapia, pero el paciente se desapareció 6 meses, se desapareció 1 año y ya entonces lamentablemente el cáncer avanzó de manera inesperada. ¿Cómo nosotros logramos, doctor Larry Gómez, médico psiquiatra, quien nos acompaña hoy en Cátedra Médica, licenciado Salvador Estepan, ese apoyo a nivel del sector público? Existe la relación de el paciente oncológico en el sector público. Vemos muchas limitaciones, salud mental en la parte privada, en la parte pública. ¿Cómo funciona esto? ¿Los pobres, los desamparados, tienen acceso al apoyo psicológico y psiquiátrico? Los 2 grandes hospitales que trabajan con la oncología tienen un equipo de psico-oncología y hay algunos centros privados que tienen también psico-oncólogos trabajando. De manera que en términos general la psico-oncología no llegan ni siquiera a 10 los centros de oncología a nivel nacional, pero en cada uno de los centros, gracias a Dios, contamos con profesionales del área de la psico-oncología, entendiendo que ese acompañamiento es imprescindible para una mejoría de un paciente con un problema oncológico. Fíjense, una de las cosas que no se ha hecho es habilitar los llamados centros de psicología comunitaria que pertenecen al área de salud mental, de salud pública, para que de alguna manera lleven a cabo un proceso de intermediación entre el tratamiento médico puramente y el tratamiento psicológico y la parte social y familiar del paciente. Entonces, la psicología comunitaria juega un papel estelar, no solamente en esta enfermedad, sino en muchas otras enfermedades, principalmente enfermedades mentales también. Y fíjese que aquí en nuestro país se creó la psicología comunitaria, esa parte en el área de salud mental, en el gobierno de don Antonio Guzmán, Estamos hablando del 78. Del 78, estamos hablando 78. de 40 y pico de años, ¿no? Yo fui de los que participó en la creación de eso. Pero hoy día no están habilitadas. Sí, existen los centros dispersos en todo el país de psicología comunitaria, pero yo creo que no se le ha dado la suficiente ayuda y la suficiente importancia, ayuda en el aspecto económico y la suficiente importancia estratégica en el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan a la población. ¿Y cómo debe estar, desde el punto de vista de su estructura, conformada esa unidad de apoyo psicológico? ¿El nombre cuál es? Serían centros de psicología comunitaria. Centros o de salud mental comunitaria. Exacto. ¿Cómo está configurado la estructura de esos centros? Esos centros deben estar estructurados principalmente con un psiquiatra, un psicólogo y trabajadores sociales. Okay. Fundamentalmente. Ese es el equipo básico. ¿Y eso funciona de esa manera o no? Ahora sí funciona de esta manera, pero no en todos los casos, no en todos los sitios. Okay. En todos los sitios solamente hay el psicólogo, los trabajadores sociales y promotores de salud. Muy bien. Hoy conversamos con el doctor Larry Gómez y con el licenciado Salvador Estepan sobre psicooncología. La línea de contacto en Cátedra Médica es 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Doctor Larry Gómez, me surge una inquietud y es, así como se da el tratamiento de medicación física para este paciente oncológico, que se da de acuerdo a la etapa, también se da en la psicooncología, de acuerdo a la etapa en la que esté el paciente oncológico, entonces se aplican diferentes terapias.
Sí, hay una terapia psicológica que se llama psicoterapia breve y una terapia también que tiene que ver con se trabaja aquí y ahora en el paciente y la propiciación del perdón, que son aspectos importantes en términos de terapia. ¿Por qué? Porque en la medida que el paciente esté tranquilo, en la medida que el paciente acepte su enfermedad, en la medida que se identifique con el tratamiento, pues los niveles de cortisol, que es una hormona que tiene que ver con el estrés, entonces es citotóxica y neurotóxica en grandes proporciones, entonces podría dar al traste con la salud o con el deterioro progresivo más rápido de ese paciente. De manera que se le dan técnicas de relajación, psicoterapia breve, los conflictos, afrontamiento, su capacidad de afrontamiento, tratamos de mejorarla en términos de su realidad social, económica y familiar, y entonces buscamos algunas soluciones con el paciente, donde el paciente sea que plantee las posibles soluciones en términos a su problema, en cuanto a los conflictos que tenga con su familia, o algún nivel de resentimiento que tenga con alguien, o algún capítulo que entienda que deba cerrar en su vida. Entonces todo eso es importante, porque eso va a mejorar la calidad de vida y la salud mental de ese paciente. Desde el punto de vista de las actividades que normalmente nosotros llevamos a cabo, el ser humano es gregario, el ser humano juega dominó, se toma sus tragos, juega algún tipo de deporte, en fin, realiza en su dinámica habitual pues muchas actividades, y muchas veces pues vemos que producto de una enfermedad determinada pues nos vemos privados de continuar. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos nosotros aportar a que estas personas, que muchas veces no es que están limitados, sino que ellos mismos se retraen, cómo lo motivamos a que sigan con sus actividades si no tienen limitaciones? Sí, en este caso hay una realidad innegable que es su condición de salud, pero en la medida que el paciente vaya avanzando con el tratamiento y mejoren sus expectativas en términos de vida y de calidad de vida, pues también su ánimo va a mejorar. En muchas ocasiones el paciente experimenta un cuadro depresivo o un problema de ansiedad, y en la medida que el paciente mejora su situación de ansiedad o de depresión, también la socialización, la interacción con los demás y con su pareja, pues entonces también mejora. De manera que es un aspecto que me gustaría que el doctor Estepa también abunde. El cáncer tiene varias facetas. Viene primero la etapa de diagnóstico, luego la etapa de tratamiento, y después de la etapa de tratamiento hay lo que se llama un periodo, un intervalo libre de cáncer, en que la persona ya fue sometida a los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, y esa persona se ha diagnosticado ya como libre de cáncer. En esa etapa es muy importante la reinserción social, laboral del paciente, y ahí juega un papel estelar el psicólogo o el psicooncólogo. ¿Por qué? Porque y generalmente utilizamos ahí la terapia cognitivo-conductual, que trabaja con cambios en la mente del paciente y al mismo tiempo busca la manera de que él cree y entienda que puede hacer todo lo que hacía antes. Que retome su vida normal. Que retome su vida. Y eso es un papel, eso es una etapa sumamente importante. ¿Por qué? Porque la persona puede retomar su vida, y eso incluso favorece el que retome su vida y tenga un equilibrio psicológico necesario para afrontar las contingencias de la vida. Es importante ahí eso, porque eso puede favorecer el que haya menos probabilidades de recidiva. ¿En qué consiste la terapia cognitiva conductual que usted ha señalado? ¿En qué consiste esto? La terapia cognitivo-conductual consiste en identificar los
pensamientos disfuncionales o las creencias irracionales que tienen las personas sobre sí mismas, sobre el medio ambiente y sobre su enfermedad en sí. Las personas piensan, tienen muchas veces pensamientos que hay gente que lo hace sin darse cuenta. Hay gente que empieza, por ejemplo, a mí todo me sale mal. Yo no pego una. Y llega un momento que esos pensamientos se convierten en realidades, en que la persona realmente se adhiere a esos pensamientos y cree que no pega una, cree que no tiene alternativa, cree que la vida, y entra en depresión. Entonces, los que crearon la psicología, la terapia cognitivo-conductual, señalan que es importante identificar esos pensamientos, esas ideas irracionales o disfuncionales de las personas y transformarlas en pensamientos lógicos basados en la información científica y en la realidad que existe a su alrededor. Doctor Larry Gómez, además de la terapia cognitivo-conductual que nos ha explicado el licenciado Estepan Abreu, hoy hablando de psicooncología, ¿cuáles otras técnicas desde el punto de vista psicológico utilizamos en los pacientes con diagnóstico de cáncer? ¿Y en qué consisten esas técnicas? Por ejemplo, la terapia de grupo, que es una terapia para pacientes que están en cuidado paliativo, donde cada uno hace un inventario de su vida, de lo que ha sido su vida, y las conflictivas que ha tenido, y las expectativas que tiene en torno a su realidad, pues también es una técnica psicológica de grupo que se utiliza, donde cada paciente va conociendo una realidad diferente y va aprendiendo de esa realidad diferente. Entonces, eso le permite tener cierta, digamos, empatía con los demás pacientes frente a la realidad, porque son grupos en muchas ocasiones heterogéneos, o sea, diferentes, pero que están en un marco de una enfermedad ya en un estadio 3, en un estadio 4, que está un poco avanzado, donde ya no se puede hacer mucho tratamiento alternativo que pueda curar la enfermedad, sino que pueda paliar la enfermedad o disminuir la agresividad de la enfermedad, aunque no pueda curarse. De manera que la terapia de grupo es una opción, y también la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia breve, que consta de unas 6 sesiones, y se trabaja sobre todo el aquí y ahora. ¿Qué significa trabajar el aquí y ahora? Trabajar el presente y cerrar esos capítulos que a muchas personas les generan angustia, les generan intranquilidad. Hay personas, por ejemplo, que tienen años que no hablan con su hermano, o que no hablan con un tío, o que tienen un resentimiento con X personas, de manera que tratamos de que esas personas cierren esos capítulos, porque eso va a generar tranquilidad en ellos. ¿A quién le hace daño el sentimiento de odio, me preguntan a través de redes sociales? Le hace daño a quien lo está expresando. ¿Por qué? Porque usted está odiando, pero el otro anda muy tranquilo por ahí. De manera que usted que maneja ese sentimiento de angustia, de resentimiento, y usted está sufriendo por esa realidad, y el otro anda bien por ahí. Porque es un factor que el otro no controla, lo que pueda pensar el otro, lo que pueda pensar otra persona. De manera que es saludable desde el punto de vista emocional que la persona cierre algunos capítulos en su vida, que pueda perdonar. Incluso hay una terapia que se llama propiciación del perdón, hay una terapia donde se escribe una carta diciendo todo lo que esa persona ha experimentado de diferencias con X personas de la familia, con un tío, con un hermano, con su mamá. O sea, escribe todo ahí, y eso sirve de desahogo, eso sirve de tranquilidad para esa persona en esa etapa de la vida, o en cualquier otra etapa también, pero hablo de esta porque en muchas ocasiones me dicen los pacientes: doctor, es que mi mamá nunca me resaltó nada, es que siempre me trataba con un látigo, era muy punitiva, muy agresiva conmigo, y guarda ese resentimiento. Entonces eso se traduce en deterioro de la salud física y mental de ese paciente, porque, como le decía, el cortisol es citotóxico, o sea, intoxica la célula y intoxica las neuronas, es neurotóxico también en grandes proporciones. Hoy
en Cátedra Médica hablamos sobre psico-oncología con el doctor Larry Gómez y con el licenciado Salvador Estepan. Queremos recordar nuestras líneas de contacto para que llamen y expresen sus inquietudes. Es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Licenciado Estepan. Sí. Yo quiero hacer énfasis en la terapia de grupo, dado que soy especialista en esa área. La terapia de grupo es de suma importancia, al igual que la terapia familiar, en ese tratamiento complementario psico-oncológico de las personas con cáncer. ¿Y por qué la terapia de grupo? Bueno, en la terapia de grupo se juntan personas de diferentes estratos sociales, con diferentes condiciones relacionadas con las etapas de la enfermedad, y esas personas, unas con otras, interactúan. Cuando el psicólogo, el psicoterapeuta, trabaja solo con el paciente, el paciente solamente recibe ayuda del psicólogo. Pero cuando hay un grupo de personas con condición parecida, los pacientes se ayudan unos con otros y hay un apoyo del grupo a cada una de las personas que está ahí. Y ese apoyo es fundamental para que la persona sienta que tiene un conglomerado social de referencia, el cual le da fuerza, le da valor y le da esperanza. ¿Se puede morir de pena, doctor Larry Gómez, licenciado Salvador Estepan? ¿Se puede morir de pena? Yo diría que la pena o la connotación del impacto, lo que ha significado el impacto del diagnóstico, da lugar a una etapa depresiva en algún momento, que puede estar acompañada de ideas suicidas. Entonces, verse en algún momento, conocemos lamentablemente un político que tomó la decisión en días pasados de atentar y quitarse la vida, se constituye un gran factor de riesgo la pérdida de la salud en términos de su salud mental. O sea, la pena, el impacto puede generar entonces la etapa depresiva mayor con ideas e intentos de suicidio. Eso depende de los recursos psicológicos y la personalidad que tenga esta persona que tiene esta situación de salud. Licenciado Estepan. Como expliqué en un principio del programa, existe una compenetración de lo psíquico y de lo somático. Y precisamente se ha comprobado que las personas con problemas de depresión, eso les afecta el sistema inmunológico y son susceptibles de contraer un sinnúmero de enfermedades porque su sistema inmunológico está debilitado. Hasta a una persona depresiva se le pega mucho más fácil el COVID que a una persona que está en un estado normal, en una condición normal psicológica, equilibrada, y que tiene todos los mecanismos de afrontamiento de parte del organismo y psicológicos de cualquier cosa que se pueda presentar. De tal manera que no solamente la persona depresiva se podría morir de pena, como dijo el doctor Amaury, como planteó el doctor Amaury, sino que también se puede morir de otras enfermedades colaterales que pueden ocurrir, otras comorbilidades. Entonces, evidentemente que el paciente con un estado de ánimo comprometido, pues existe un enlentecimiento y una torpeza en la recuperación de la enfermedad orgánica. Y eso, sin lugar a duda, el paciente con depresión mayor es un paciente que es muy susceptible a infectarse desde el punto de vista biológico. Es un paciente que evoluciona en peores condiciones.
El momento de la terapia, digamos, la terapia medicamentosa en el paciente oncológico, ese paciente que hemos dado apoyo psicológico con todas estas estrategias, poniéndolo en contacto con otros, con sus pares, con los enfermos igual que él que están, esa terapia de grupo que ustedes acaban de describir, esa terapia cognitivo-conductual, donde identificamos esas ideas aberrantes, esas ideas tóxicas, esas ideas que no aprovechan y cambiamos ese esquema, esa terapia personalizada, en fin, todas esas opciones. Pero llega el momento eventual donde necesitamos fármacos. ¿Cómo hacemos eso, doctor Larry Gómez, como psiquiatra? Nosotros tenemos allá un comité en el hospital donde los casos los discutimos cuando tienen una connotación que involucra a la psico-oncología. Porque, por ejemplo, la Universidad de Oxford establece que la dosis de medicamentos en psiquiatría debe ser el 30% de la dosis máxima, entre el 30% y el 50% de la dosis máxima. Nunca se comienza con dosis muy alta, porque es un paciente que generalmente está usando otros medicamentos y hay mucha interacción medicamentosa. Entonces también hay que valorar el nivel de deterioro que tenga este paciente. Hay pacientes que tienen una condición renal, o tienen una condición cardíaca, o tienen una condición hepática, que no nos permite, no nos da mucho margen en términos de tratamiento farmacológico o psicofarmacológico, producto de esta condición. Entonces hay que ser prudente con estos pacientes, generalmente de un 30 a un 50% de los medicamentos en términos de cantidad, de dosificación. Doctor Roberto Lafontaine, diga usted. Sí, aquí, mira, así una pregunta, yo sé el orden que llevan, pero el tratamiento donde intervienen ustedes en las diferentes fases de la enfermedad, por ejemplo, en prevención, ¿qué pudieran hacer ustedes en términos de prevención primaria o en términos de prevención secundaria? O sea, para poner un ejemplo nada más. En relación a la prevención primaria, nosotros evitar que la persona se enferme, ahí estaríamos hablando de estilo de vida saludable. La prevención secundaria, en relación al paciente con cáncer, tiene un diagnóstico, está en seguimiento, ha mejorado, y procurar que este paciente no tenga una recaída por falta a su cita médica, por falta de un chequeo, por falta de la alimentación, por falta de los medicamentos. Entonces, crear conciencia en ese paciente de su realidad y de la necesidad de que haga un compromiso con él mismo y con su recuperación. De manera que ese es el objetivo, promover la salud y ante todo evitar la recaída producto de la irresponsabilidad. Porque la prevención primaria, como le dije, es evitar que la persona se enferme con estilo de vida saludable. Pero ya en lo que respecta a la psico-oncología, en su gran mayoría son pacientes que ya han sido delimitados por un primer nivel, un segundo nivel, pasan a un tercero, un cuarto nivel y ya están en una etapa avanzada de su enfermedad. Que lo ideal sería diagnóstico precoz, como el caso del cáncer cervicuterino, que las unidades de atención primaria funcionen y eviten que esa paciente pueda evolucionar más allá a un estadio 3, a un estadio 4. Eso sería lo ideal. Pero sabemos que nuestra realidad en materia de salud es diferente. O sea, ustedes hay programas establecidos para ese diagnóstico precoz o para evitar que las personas caigan en esta situación. ¿Hay programas preestablecidos que se pudieran adaptar a nuestra realidad? Sí, hay un programa que procura la educación de los pacientes que buscan el servicio allá en el hospital. Ante todo la educación y que todas esas interrogantes sean respondidas, pero el paciente tiene la responsabilidad de hacerle todas las preguntas que considere a su médico de cabecera, a su médico principal. A partir de que el médico le da el diagnóstico, le da el tratamiento y el pronóstico posible de esa enfermedad y el impacto que ha significado esa enfermedad para ese paciente, entonces nosotros entramos en acción. ¿Por qué? Porque sería insostenible pensar que de 80,000, 85,000 pacientes que buscan servicio en el hospital, en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, todos reciban la asistencia psicológica.
Como dicen los estudios, las grandes universidades de Oxford dicen que de un 30 a un 50% de estos pacientes pueden necesitar asistencia en materia de psico-oncología. A veces los pacientes dejan el asunto del cáncer de lado, depende su etapa de vida que estén viviendo. Por ejemplo, paciente de 75 años, doctor, voy a dejar a mi familia en ruina, voy a dejar a mis hijos desamparados. Esas son preguntas, él no se está centrando en él, en lo que va a ser su evolución, sino en el aspecto económico, el impacto económico que ha generado esta enfermedad y las expectativas, las pobres expectativas que tiene en torno a su recuperación. De manera que cada uno afronta de manera diferente una realidad en materia de oncología. Queremos recordar a nuestra audiencia que hoy hablamos con el doctor Larry Gómez y con el licenciado Salvador Estepan sobre psico-oncología. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso continuamos con más. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.